Una mansión llena de conejitas, una bata de seda color borgoña, fiestas interminables con políticos, estrellas de Hollywood y rockstars. Playboy no solo fue una revista, durante décadas fue un imperio que definió el estilo de vida aspiracional de toda una generación. Fue sinónimo de éxito, de poder y de un tipo de moda masculina que prometía glamour y sofisticación. Pero como todo imperio que parece eterno, también conoció la decadencia. Para entender cómo nació todo, tenemos que retroceder a 1953, a un pequeño departamento de Chicago. Allí estaba Hugh Hefner, un joven de 27 años que trabajaba como redactor en una revista, pero que sentía que su talento estaba desperdiciado. Hefner no venía de dinero ni de una familia poderosa. Tenía una educación modesta y apenas $1000 prestados. Pero lo que sí tenía era una idea clara. En un mundo donde las revistas masculinas se limitaban a manuales de mecánica, deportes o pesca, él quería crear algo distinto. Hefner soñaba con un producto que hablara del hombre moderno, un hombre urbano, sofisticado, interesado en la moda, el diseño, la cultura, los viajes y también en las mujeres. Playboy sería una mezcla de todo eso. No iba a ser únicamente una revista erótica, sino una guía para vivir con estilo. Y su primer golpe de efecto fue brutal. La portada del número inaugural presentaba a Marilyn Monroe, la mujer más deseada del planeta. No era una foto reciente, sino un desnudo que Monroe había hecho años antes, pero nadie la había visto de esa forma en una publicación nacional. Esa portada convirtió a Playboy en un fenómeno instantáneo. El tiraje inicial, que apenas superaba las 50.000 copias, se agotó rápidamente y puso a Hefner en el mapa. Pero lo más interesante es que Hefner no se conformó con el impacto de esa primera portada. Desde el inicio, quiso dejar claro que Playboy era mucho más que fotos atrevidas. En sus páginas aparecían entrevistas con escritores como Vladimir Nabokov o Ray Bradbury, conversaciones con líderes políticos y hasta notas de opinión que trataban temas serios, desde la libertad de expresión hasta los derechos civiles. El eslogan que Hefner usaba para convencer a la gente era simple: Playboy era una revista para el hombre que no solo quería mirar, sino también pensar. Aún así, no podemos negar que gran parte del atractivo estaba en las modelos, llamadas Playmates. Eran presentadas como mujeres glamorosas, elegantes, sensuales, pero nunca vulgares según la estética que Hefner imponía. Él mismo repetía que Playboy no era pornografía, sino erotismo sofisticado. La diferencia, decía, estaba en el contexto. Mientras otras publicaciones mostraban imágenes explícitas, sin más, Playboy lo envolvía todo en un universo de lujo, moda y cultura. Y allí estaba la clave. Tener un ejemplar de Playboy en tu sala no era necesariamente motivo de vergüenza. Al contrario, muchos lo mostraban como un símbolo de estatus. En medio de artículos sobre jazz, literatura y moda, las fotos parecían formar parte de un estilo de vida al que todo hombre aspiraba. Era como decir: sí, me gustan las mujeres hermosas, pero también aprecio un buen whisky, un traje a medida y una conversación inteligente. Esa mezcla de erotismo con cultura y estilo marcó una diferencia enorme en los años 50, una época que todavía era muy conservadora. Para muchos jóvenes, Playboy representaba una especie de liberación, una manera de desafiar las normas tradicionales sin dejar de sentirse elegantes. Y todo eso estaba encarnado en su creador. Hugh Hefner se convirtió muy pronto en el rostro visible de la marca. Su pipa, su bata de seda y su aire de caballero sofisticado lo transformaron en un personaje icónico. No era un editor oculto tras las páginas, era un anfitrión que invitaba al mundo a entrar en su universo. Hefner era, literalmente, el primer Playboy de su propia revista. Lo que había empezado como un proyecto pequeño y arriesgado, en menos de un año ya había sembrado la semilla de lo que sería un fenómeno cultural global. El éxito inicial de Playboy fue tan grande que Hugh Hefner apenas podía seguir el ritmo. De una pequeña redacción en Chicago, en cuestión de meses, pasó a tener oficinas con decenas de empleados. Lo que parecía una apuesta arriesgada se convirtió en un negocio multimillonario casi de la noche a la mañana. Pero lo más interesante es que Playboy no era una revista más, estaba construyendo un concepto cultural. En los años 50, en plena posguerra, Estados Unidos atravesaba un proceso de cambio. La sociedad se encontraba entre el conservadurismo heredado de la década anterior y el despertar de una juventud que empezaba a cuestionar las normas establecidas. En ese contexto, Playboy ofrecía algo fresco, moderno y atrevido. Cada número era más que un conjunto de páginas, era una invitación a un estilo de vida. Allí se hablaba de los mejores restaurantes, de los trajes de moda, de los autos deportivos más exclusivos y de los nuevos ritmos musicales que revolucionaban las pistas de baile. Mientras otras revistas masculinas seguían enfocadas en la caza o el béisbol,
Playboy mostraba departamentos minimalistas, sillones de diseñador y tocadiscos de última generación. Y lo más curioso es que, aunque muchos la reducían a sus famosas fotos centrales, una enorme parte de la audiencia se sentía atraída por los artículos. Algunos de los nombres más respetados de la literatura y el periodismo escribieron en sus páginas: Kurt Vonnegut, Norman Mailer, Margaret Atwood, Gabriel García Márquez. Incluso líderes como Martin Luther King Jr. y Malcolm X aceptaron entrevistas para la revista. Esto no solo le dio prestigio cultural, sino que también legitimó a Playboy como algo más que una publicación de entretenimiento para adultos. Hefner entendía perfectamente que el éxito no estaba únicamente en mostrar cuerpos, sino en vender un sueño. Él lo describía como la buena vida, el apartamento elegante en la ciudad, la ropa impecable, el cóctel perfecto, el buen gusto en música, la conversación inteligente y, por supuesto, la compañía de mujeres hermosas. Esa fórmula resultó irresistible para millones de hombres jóvenes que aspiraban a escapar de la rutina convencional. A mediados de los años 60, Playboy ya era un fenómeno masivo. Las ventas superaban los 2 millones de ejemplares por mes. Para la época era un número extraordinario, al nivel de revistas históricas como Life o Time. Y lo que comenzó como una publicación impresa se expandió rápidamente hacia otros terrenos: licencias de productos, clubes exclusivos con las famosas conejitas como anfitrionas y hasta programas de televisión. El conejo de corbatín, diseñado por el artista Art Paul, se convirtió en un logotipo universal. Era simple, elegante y cargado de connotaciones, y terminó siendo uno de los símbolos más reconocibles del mundo. Verlo en la portada de una revista, en un encendedor o en un cenicero era como un sello de distinción. Playboy dejó de ser solo una revista, era una marca. Lo más fascinante es cómo ese logo y esa estética comenzaron a cruzarse con la moda. Las conejitas, con sus corsets, moños y orejas de conejo, se convirtieron en íconos del estilo de la época. Diseñadores y publicistas tomaban inspiración de ellas para campañas, y los clubes Playboy se volvieron espacios donde se dictaban tendencias, desde la forma de vestir hasta la manera de socializar. Playboy también influyó en la forma en la que los hombres se vestían. En sus páginas se mostraban trajes de corte moderno, chaquetas deportivas, relojes de lujo y accesorios que definían al hombre Playboy, alguien con estilo, sofisticado, con un pie en el mundo del lujo y otro en la modernidad urbana. Si en décadas anteriores la masculinidad estaba asociada al trabajo duro y al uniforme de obrero o soldado, Playboy presentó una nueva versión: un hombre refinado, consumidor de moda, cosmopolita, capaz de combinar el placer con la cultura. Este cambio se extendió mucho más allá de la revista. En las fiestas de la mansión Playboy se reunían estrellas como Frank Sinatra, Elvis Presley, Muhammad Ali o miembros de The Rolling Stones. Cada uno de ellos aportaba su propio estilo y al mismo tiempo recibían la influencia de la estética Playboy. La música, la moda y la revista formaban parte de un mismo fenómeno cultural. Era un círculo de retroalimentación. Playboy mostraba a los famosos con estilo, y los famosos, al aparecer en Playboy, reforzaban la idea de que estar allí era sinónimo de sofisticación. El impacto fue tal que incluso quienes no compraban la revista conocían el logo, el uniforme de las conejitas y el aura de exclusividad. En la cultura popular, Playboy era omnipresente. Se veía en películas, en canciones, en referencias publicitarias. El conejo de corbatín se convirtió en un ícono de rebeldía elegante, algo que combinaba el erotismo con el lujo. En apenas una década, lo que había comenzado como una revista hecha casi en la cocina, se transformó en un símbolo de estatus global. El conejo de Playboy representaba algo más que erotismo. Era el emblema del hombre moderno, seguro de sí mismo, con buen gusto y, al menos en teoría, dueño de un estilo de vida envidiable. El ascenso había sido meteórico, pero lo que parecía imparable era solo el comienzo de una historia mucho más grande. Pero lo que nadie veía era que el mundo estaba a punto de cambiar, y con él también cambiaría la percepción de lo que significaba ser un Playboy. Pero lo que nadie veía era que el mundo estaba a punto de cambiar, y con él también cambiaría la percepción de lo que significaba ser un Playboy. La llegada de la década de los 90 aceleró el problema. Internet cambió todo. De repente, el contenido para adultos estaba al alcance de cualquiera, gratis, en cualquier momento, y con una diversidad imposible de competir. ¿Cómo podía una revista impresa mantener su relevancia cuando millones de imágenes y videos circulaban sin límites en la red?
las ventas de Playboy comenzaron a desplomarse. Lo que alguna vez fueron millones de ejemplares vendidos al mes se redujo drásticamente en pocos años. Pero el golpe no fue solo tecnológico. También había un cambio profundo en la sociedad. Los movimientos feministas comenzaron a cuestionar fuertemente lo que Playboy representaba. Lo que antes se veía como liberación sexual empezó a ser interpretado como cosificación. La imagen del hombre sofisticado, rodeado de mujeres, ya no era aspiracional para las nuevas generaciones, sino un símbolo de desigualdad y machismo. Las críticas no se quedaban en los círculos académicos. Aparecían en los medios, en la política, en la opinión pública. Y mientras todo esto pasaba, Hugh Hefner se resistía a cambiar. Seguía apareciendo con su bata de seda, rodeado de jóvenes playmates, como si el tiempo se hubiera detenido en 1975. Su imagen, que alguna vez había sido símbolo de éxito y modernidad, ahora parecía la de un hombre desconectado del presente. La mansión, que antes representaba lujo y diversión, se convirtió en escenario de rumores sobre excesos, abusos y controversias. El mito empezó a resquebrajarse. Aún así, Playboy intentó adaptarse. En algunos momentos apostó por portadas más artísticas, en otros trató de alejarse del desnudo directo y enfocarse en entrevistas y moda. Incluso intentaron relanzar la marca como un estilo de vida, con ropa y accesorios. Pero nada funcionaba como antes. Los números seguían cayendo y lo que alguna vez fue un gigante, ahora se veía forzado a luchar por sobrevivir en un mundo que había cambiado demasiado rápido. El imperio que había dictado la moda y el lujo para varias generaciones se estaba desmoronando. Y lo más doloroso para sus seguidores era que el símbolo del conejo, que alguna vez representó éxito, rebeldía y sofisticación, estaba empezando a asociarse más con decadencia y pasado que con modernidad. Playboy ya no marcaba tendencia, se había convertido en una reliquia. En 2017, Hugh Hefner murió en su mítica mansión de Los Ángeles a los 91 años. Su partida marcó el final de una era. Durante décadas había sido la cara visible de Playboy, y con su ausencia la marca quedó huérfana, sin el personaje que la había sostenido, para bien y para mal. Para entonces, el imperio ya no se parecía en nada a lo que fue. La revista había dejado de ser un referente cultural, las ventas eran mínimas y el público joven prácticamente la ignoraba. Playboy intentó reinventarse como marca de moda, con ropa urbana, colaboraciones con diseñadores y accesorios con el logo del conejo. En algunos mercados, especialmente en Asia, encontró cierto éxito como sello de streetwear, pero aquello era apenas un reflejo lejano de su antiguo poder. El problema era más profundo que las ventas. La imagen de Playboy estaba marcada por décadas de críticas y controversias. Lo que en los años 60 se vendía como liberación sexual, hoy se veía como explotación. Lo que antes parecía glamour, hoy se interpretaba como exceso. La cultura había cambiado, y el mito del hombre en bata rodeado de mujeres ya no resultaba atractivo, sino incómodo. Y sin embargo, nadie puede negar la huella que Playboy dejó en la historia. Durante más de medio siglo fue un espejo de la sociedad y al mismo tiempo un motor de cambio. Revolucionó la forma en la que se hablaba del sexo en público, influyó en la moda, en la música, en la publicidad y en la cultura pop. Su logo sigue siendo uno de los más reconocibles del mundo, aunque hoy esté más asociado a la nostalgia que a la modernidad. La caída de Playboy es también una lección sobre cómo cambian los tiempos. Un imperio que parecía indestructible se desmoronó porque no supo adaptarse a nuevas generaciones, a nuevas tecnologías y a nuevas ideas sobre la sexualidad y el género. El conejo que alguna vez simbolizó sofisticación y rebeldía terminó siendo víctima de su propia imagen congelada en el pasado. Hoy, cuando miramos hacia atrás, vemos a Playboy como un fenómeno irrepetible. Fue ascenso, fue gloria, fue decadencia. Fue un sueño glamuroso que terminó convertido en recuerdo, un imperio que alguna vez dominó el mundo, pero que no pudo sobrevivir a su propia sombra.